El presente video tiene la intención de ayudarte en la solución de la tarea pasada relacionada con reactividad de ácidos y bases. Una de las tareas es completar esta tabla, la cual tiene como insumo la tabla número 1. Si tú lo observas, la tabla 1 dice propiedades y reactividad de ácidos y bases. Cuando yo quiero predecir cómo se va a comportar un ácido o quiero saber si se trata de un ácido el material que voy a tener, me remito a esta columna, en donde si se tratara de una sustancia que yo puedo probar, no siempre la debo probar, pero yo puedo probar, su sabor sería seguramente agrio. La sensación sería punzante y sería soluble en agua. Además, el ácido disuelto en agua conduciría la electricidad. Si se tratara de un ácido, para identificarlo, la disolución acuosa cambiaría un indicador, por ejemplo la col morada, a rojo brillante, pero también el papel tornasol lo llevaría a un color rojo. Ahora bien, cuando los ácidos reaccionan con metales, por ejemplo el zinc es un metal, el no metal, que es el cloro, se une al metal, por ejemplo el zinc, formando una sal, cloruro de zinc, que aquí vemos. Como resultado de la reacción del ácido y el metal, la unión del no metal con el metal tiene como consecuencia la liberación de hidrógeno. La flecha que tú observas hacia arriba me dice que se libera hidrógeno y eso lo puedo enfatizar también con la letra G que está dentro del paréntesis, que significa que se encuentra en estado gaseoso. Aquí el zinc, como tú lo ves, tiene una S y me dice que el ácido clorhídrico HCl, que está disuelto en agua, porque los ácidos para que puedan actuar como tales deben estar disueltos en agua. Entonces el ácido clorhídrico puede reaccionar con el zinc metálico sólido y entonces el producto de la reacción es cloruro de zinc, que es la unión del no metal con el metal y la liberación de hidrógeno gaseoso. Les decía que en el caso de los ácidos también reaccionan con carbonatos o bicarbonatos. Aquí la fórmula NaHCO3 corresponde a lo que nosotros conocemos como bicarbonato de sodio, que se utiliza para malestar estomacales o en repostería. Y ese lo reaccionamos con un ácido que se llama ácido acético, CH3COOH, también conocido como vinagre. En este caso, el ácido acético tiene que liberar hidrógeno. Dijimos que los ácidos liberan hidrógeno. Pero el hidrógeno que libera el ácido va a ser sustituido por el metal. En el bicarbonato de sodio, el metal es el sodio. Así que el sodio se va a unir a la parte del ácido y se va a liberar, en este caso, dióxido de carbono, ¿no? El hidrógeno es literalmente con los metales, aquí dióxido de carbono y agua. En este entonces el sodio ha reemplazado al hidrógeno, pero en esta ocasión el hidrógeno se incorpora al agua líquida. Además, los ácidos sabemos que se neutralizan con unas bases y que pueden actuar sobre las proteínas, las desnaturalizan. Por ejemplo, cuando tú agregas limón sobre carnes y así te ha tocado que te caiga limón en una herida, sientes que te duele porque parece que el limón cuece. Y si tú pusieras limón sobre clara de huevo, verías cómo cambia de color. Ahora regresando a las bases, también si tú las pudieras probar, tienen un sabor amargo, pero a diferencia las tocas y son muy resbalosas y si las pruebas, tendrían una sensación muy arenosa. Las bases, al igual que los ácidos, son solubles en agua, también disueltas en agua conducen electricidad. Ellas, a diferencia de los ácidos, cambian el color de la col morada a amarillo. El extremo alcalino es amarillo. Y en el caso del papel tornasol lo cambian a azul, de rojo a azul. Las bases técnicamente no reaccionan con los metales, los ácidos con la mayoría, las bases con la minoría. Pero hay dos metales con los que reaccionan muy fácilmente, el zinc y el aluminio. Y en este caso liberan también hidrógeno. A diferencia de los ácidos, las bases no reaccionan con carbonatos ni con bicarbonatos. Algunas sustancias que se podrían disolver en un ácido
en contacto con una base se vuelven sólidas. Y las bases se neutralizan con los ácidos y además, si pones en contacto una base con grasa o aceite, se produce jabón mediante un proceso llamado saponificación. Ahora regresemos a nuestra tarea. ¿Qué dice la tarea? Me pide predecir qué pasaría si pongo en contacto este ácido clorhídrico con un clavo de hierro. Pues entonces la respuesta es muy sencilla. La respuesta es se libera hidrógeno y el cloro se une al hierro. No te pedí la fórmula, así que no espero que me pongas la fórmula. En la segunda, ácido clorhídrico con papel tornasol, lo acabamos de leer. En este caso, cambia el color a rojo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el caso de los ácidos con las grasas? No tenemos una reacción específica. No la tengo. Pero con las proteínas sí. Lo acabo de señalar que si yo pusiera ácido clorhídrico en contacto con unas proteínas, las desnaturaliza. Por ejemplo, cuece la carne. ¿Sabías que la carne es pura proteína, verdad? Desnaturaliza esta. ¿Qué pasaría con un cascarón de huevo? Aquí la pregunta es muy buena, ¿no? ¿De qué está hecho el cascarón de huevo? Pues si no lo sabías, en algún punto señalé que si desconocías las propiedades de algún material, los investigaras. Investigando un poquito nos enteramos que el cascarón de huevo es literalmente carbonato de sodio, carbonato de calcio en este caso. Y entonces, ¿qué va a pasar? Reacciona el ácido liberando CO2 para producir agua, como lo dice la reacción anterior. Produce agua y sal, y una combinación de la parte no metálica del ácido y el metal. Ahora, ¿qué pasa si se combina con una lámina de zinc? La reacción es idéntica a la del clavo. Así que voy a robarme esto de aquí, porque como soy práctico y tengo poco tiempo, me lo robo de aquí. Y entonces lo voy a pegar de este lado. Y digo que si lo pongo con una lámina de zinc, se libera hidrógeno. Y ahora el cloro del ácido clorhídrico se une al zinc. ¿Qué pasaría con el mármol? También esa es una cuestión un poquito difícil, porque yo no sé de qué está hecho el mármol, pero repito, en una de las notas anteriores yo te especifiqué que si desconocías las características de un material, los investigaras, así que era tu tarea investigar de qué estaba hecho el mármol. Y pues la sorpresa es que el mármol, al igual que el cascarón y el bicarbonato, son carbonatos. Por lo tanto, voy a copiarme de aquí esta, ¿no? Debido a que el mármol también es un carbonato, me copio esta, la pego de este lado y entonces digo que va a reaccionar el ácido clorhídrico con el mármol liberando dióxido de carbono, produciendo agua y una sal. Puede ser carbonato de sodio, carbonato de calcio, carbonato de potasio, o sea, dependiendo de las características del mármol. Es por eso que en la llamada lluvia ácida los edificios se maltratan. Si el edificio está hecho de mármol, el ácido daña la construcción del edificio. Reacción con magnesio. Investigo nuevamente en mi tabla periódica y el magnesio otra vez es un metal. Por lo tanto, me voy a robar lo de la lámina de zinc. Ya me lo robé, ahora lo voy a pegar de este lado. Y entonces, debido a que el magnesio es un metal y los ácidos reaccionan con metales, digo que cuando el ácido reacciona con el magnesio libera hidrógeno y ahora el cloruro se une, no al zinc, ese ya es del problema anterior, se une al magnesio. Nos quedaría como tarea hacer mediante el diagrama de Lewis la sustancia, el diagrama estructural. Pero bueno, no es mi fin, solo quería yo que me predijeras. Ahora vámonos a la base. Es hidróxido de sodio. ¿Qué pasa con las bases y los metales? Pues las bases y los metales no reaccionan.
Las bases solo reaccionan de manera preferente con dos metales, zinc y aluminio. Pero el hierro es un metal, así que ¿qué digo? Que aquí no hay reacción. Aquí no hay reacción. ¿Qué pasa con el papel tornasol? Eso sí, el tornasol es un indicador y entonces yo sé que el tornasol me cambia el color a azul. ¿De acuerdo? Eso está en el cuadro anterior. Con grasas, aquí sí hay reacción, las bases sí que reaccionan con grasas. Las saponifican. No lo dice mi cuadro, pero yo lo dije en el video. Entonces las saponifican. Esto es, forman jabón. Esto sucede con las grasas y con los aceites. Por eso hay jabón de coco, jabón de almendras, jabón de muchos tipos. Reacción con proteínas. No hay reacción específica. No hay reacción específica, ¿no? Y entonces nos vamos al siguiente. Con cascarón de huevo. Nuestra tabla anterior dice que las bases no reaccionan con carbonatos. Y entonces me voy a robar esto para borrar unos segundos. No reaccionan. Ahora vámonos con una lámina de zinc. Y yo dije que las bases sí reaccionan con el zinc. Entonces, se libera hidrógeno y forma hidróxido. Tú dirás, profe, es que esto no lo decía allá arriba. Sí, pero también revisamos algunos videos y lo podíamos haber contemplado. Este era el más difícil. ¿Qué pasa con el mármol? Bueno, en el caso del mármol es un carbonato y las bases no reaccionan con carbonatos. Entonces me voy a robar otra vez y libero. En el caso de que la lluvia en lugar de ser ácida fuera alcalina o básica, no habría reacción. ¿Sale? No hay reacción. Y con el magnesio, pues lo repito, solo reaccionan las bases con aluminio y zinc. Por lo tanto, no hay reacción. Y así llenabas tu primera tabla. Ahora vamos a la siguiente que nos tenía aquí como con un poquito del dolor de cabeza. Varios de ustedes me dijeron, profe, eso está imposible, y pues yo les creo, ¿no? Es por eso que recurrí a darles este apoyo para resolver las dudas, porque no quiero que nadie se me quede con una sola duda. Tenemos que predecir entonces. Fíjense bien que yo les utilicé colores. Esto lo hice con toda la intención de que ustedes hicieran la deducción de que los colores idénticos se unen. Por lo tanto, me atrevo a decir que aquí la sustancia dice bromuro de potasio. Entonces, el bromo tiene por símbolo Br y el potasio K. Entonces, esto es un KBr. Soy genial, ¿no creen? No, pues la verdad sí. Sí, ya tengo KBr. Y entonces, como parte de la reacción, la AC, que está dentro del paréntesis, me dice que estos se van a encontrar en disolución acuosa y se va a formar agua. Aquí dice agua. Claro, agua, porque esto es la neutralización del ácido bromhídrico con la base hidróxido de potasio. Cuando se neutraliza un ácido con una base, siempre se forma agua. Y entonces aquí me debe quedar H2O en rojo, amigo. Era así de difícil. Hagamos la siguiente parte en donde escribí los números de oxidación. Los números de oxidación ya están aquí, pero si tienes duda puedes ir a la tabla periódica. Y entonces números de oxidación. K, me lo voy a robar de este lado. De este lado. No, amigo. Me lo voy a robar y lo escribo de este lado. Muy bien, ya lo tengo. Y me voy a robar el otro, el BR. También aquí lo tengo. Y entonces, ¿qué tal, Ya me lo robé. Y los colores idénticos, lo hice con toda esa intención. Y entonces hay un detalle más, fíjate. Aquí como para asegurar que tu fórmula está bien. ¿Por qué? Porque
Si sumas las cargas, como te lo señalé en la sesión pasada o lo sabíamos de nuestra clase, si la suma de las cargas me da 0, la fórmula es correcta. No necesito ponerle ningún otro número. ¿De acuerdo? Y en el caso del agua, pues voy a hacer el mismo artificio, ¿no? Control C, lo pego, Control V, y ahora voy a robarme el otro, ¿no? El OH. Ya lo tengo aquí. Control C, lo pego, Control V. Y ya tengo la molécula del agua con sus cargas. En este caso, el ion hidróxido con su carga -1 y el ion hidronio con su carga -1. El ion hidronio es característico de los ácidos, el hidróxido de las bases, de acuerdo con un modelo llamado el modelo de Arrhenius, y cuando sumo las cargas me da 0. La fórmula es correcta. Ahora avancemos al final de la actividad. Hay un proceso que se llama hidrólisis, y es que justamente los ácidos, las bases y las sustancias iónicas disueltas en agua forman iones. Y entonces las partículas con carga que tuviste aquí, donde dice número de oxidación, las puse en contacto con el agua, y con este signo más y este signo más te estoy señalando que se separaron en sus iones, lo cual me permite en el agua moverse e intercambiar de lugar. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué iones se producen? De la primera sustancia, que es bromuro de potasio, pues este es el primer ion. Ya lo tengo aquí. El ion potasio lo copio, control C, control V, sí, y ese ion se va a unir al ion bromuro, que es el no metal con carga negativa. Control C, lo pegamos, control V, y entonces te vas a dar cuenta que la tarea literalmente no era tan difícil. Solo teníamos que unir un rompecabezas. Los colores jugaban ese rol. Y en el caso del agua, ahí no te pongo los iones porque el agua no se separa. ¿De acuerdo? Pero sí te vuelvo a escribir su carga. Y fue así como esta actividad la tenías que haber realizado. ¿Sí? Si te fijas, lo que acabo de escribir aquí es idéntico al ejemplo con el que empezamos nuestra tarea. Literalmente, solo tendríamos que haber transcrito porque las cargas son idénticas. Espero te haya sido útil. Nos vemos en la próxima tarea que va a estar más cañona. Suerte y éxito.